31. El pequeño Joan duerme como un angelito. Es uno de los seres más tranquilos que conozco. Parece agotado después de vivir 1000 aventuras con sus juguetitos de madera. Es tan diferente de Mikkel. Recuerdo que desde pequeño, Mikkelet tenía el corazón rebelde, el alma fuerte y la expresión de un adulto. Era capaz de llorar incansablemente durante horas y horas, hasta que conseguía lo que quería. En eso se parecía a su padre, y no sé si a su madre, a la que solamente vi una vez. Le observo, dormido en la cuna, a mi lado, mientras escribo sobre nuestra mesa de madera, en nuestro despacho, desde la distancia que me separa de Joan, casi 20 años después de aquel 1919. Ese es y será uno de los grandes misterios de la vida, el amor que se siente por un hombre, por una hermana, por un bebé, un sentimiento que nos eleva y nos destruye con una facilidad inconmensurable, un estado que nos vuelve vulnerables, que remueve nuestro cuerpo, esa parte de nuestro ser, que si amamos de verdad, si de verdad la entregamos, no podemos proteger de ninguna manera. El año 1919 empezó con buenas noticias. Tomás me citó en la Vía Layetana sin motivo aparente. Cuando nos encontramos abrigados como cosacos, me explicó que había concertado una cita con un banco con el objetivo de pedir un crédito para el teatro. Se trataba de la sede de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares. Con ese nombre tan largo, pensé, deben de tener mucho dinero. Tomás me avalaba y quería que nos entrevistáramos con uno de los máximos responsables, quien a decir de él, me lo concedería tan pronto como me conociera. Salté de alegría cuando me lo comunicó. Una vez que firmáramos, él se pondría manos a la obra para terminar el proyecto. Pediría los permisos al ayuntamiento y se ocuparía del resto del papeleo. El Teatro María Romero sería una realidad. Me sentí algo incómoda durante la reunión. El hombre que nos recibió, alto como el pino más antiguo de un pinar, voluminoso y algo desconcertado, nos invitó a sentarnos en unas butacas negras. Me inclino a creer que no recibía a muchas mujeres. Se notaba en su actitud ambigua. Tomás vendió la idea como un proyecto más suyo que mío, y el banquero sentenció que si lo pedíamos a su nombre, no encontraríamos objeciones. Le respondí que esa no era una opción, pero el banquero disimuló con bellas palabras una argumentación que yo voy a describir fríamente. Una mujer no podía pedir semejante suma. El hombre, con una sonrisa conciliadora, nos prometió que nos daría una respuesta en breve. Abandonamos el despacho eufóricos. Tomás tenía claro que nos lo concederían y fuimos a comer para celebrarlo. Empezamos a hacer planes, a pensar en las obras, los ciclos y los géneros en los que deberíamos centrarnos, y nos despedimos a media tarde porque yo tenía función. A pesar de todo, confiar en Tomás me causaba cierta inseguridad, así que no puse al corriente a la compañía. Preferí esperar a tener una respuesta firme. El primer albor del año de 1919 nos atrapó convalecientes después de la muerte de María. Casa de Muñecas cobra importancia cuando pienso en las últimas bocanadas del año 1918. Pero a inicios de 1919, un cuplé le roba el protagonismo en mis recuerdos. Hablo de Germana. Hace un par de años que se había popularizado el cuplé en catalán. Yurba compuso el primero de muchos que vinieron después, y Raquel Meller lo había interpretado con acierto y éxito. Quizá por eso todas las artistas nos lanzamos a la corriente sin pensarlo. La compañía Green, en su espectáculo de revista semanal, El Cabaret de Variedades, incluyó canciones del momento y otras que escribí yo misma o que encargamos a letristas, combinadas con clásicos como La Violetera. Guillem se había convertido en el perfecto maestro de ceremonias. Recibía al público con chistes y un exquisito repaso de la semana barcelonesa. Acto seguido presentaba el primer número, que siempre era festivo, en el que intervenía el elenco al completo. Sí, las plumas y los corpiños dominaban el escenario. Normalmente vestíamos colores llamativos, rojos o azules intensos, con grandes volantes en el bajo de las faldas y escotes pronunciados. Aquel año no hubo cabaret de variedades
en el que yo no interpretara la canción de Germana. Después de una canción de tono social como El anarquista, Guillem salía a escena para pedir respeto por la intimidad del momento siguiente. Se suavizaban las luces, yo reaparecía y me sentaba en una silla, solemne y concentrada. El hábito de Mercé, imaginar charlas con María para sobrellevar mejor su ausencia, me parecía tierno, pero creí que no iba conmigo hasta que interpreté Germana, por primera vez, ante el público. La canción fluyó desde la añoranza, y yo, embriagada por la música y su melancolía, empecé a contarle a mi hermana lo que me sucedía y lo que acontecía en una Barcelona cada vez más convulsa. Ya desde aquella primera vez, busqué siempre una butaca vacía. La imaginé a ella sentada y atenta, y le hablé desde mis pensamientos mientras cantaba. Supongamos que describo una actuación de mediados de enero de 1919. Sobre el escenario, escucho las primeras notas del cuplé con la vista fija en el suelo, rodeada por la penumbra, con las manos entrecruzadas, la espalda encorvada y los codos reposando sobre las rodillas. Después de entonar la primera palabra, levanto la cabeza y me concentro en la butaca libre que he escogido. Tus manos son suaves y tu voz poderosa. Tus abrazos son una fuente tan hermosa. Dime, ¿estarás a mi lado para siempre? No me engañes. Quiero ser como tú, valiente. Y mientras canto, imaginándomela viva y emocionada, le cuento que el Teatro María Romero será una realidad y que están construyendo un pantano en Camarasa que producirá electricidad para la Canadiense, una de las principales centrales de Barcelona. Sin embargo, las condiciones de los albañiles son deplorables, a decir de la gente. Los trabajadores apenas cobran 4 pesetas por jornadas de 11 horas y a veces se les paga en vales convertibles para las tiendas de la propia compañía. Muchos de ellos están afiliados al Sindicato de Obras Públicas de la CNT, que se creó durante un congreso en Sants, y con el apoyo de la organización, han protestado con brío para conseguir mejoras laborales. Y le digo que odiará lo que viene a continuación, porque la Guardia Civil ha solventado a porrazos las diferentes huelgas que esos valientes han ido convocando, perpetuando en el tiempo un conflicto que aún se mantiene abierto. Le hablo mientras mi cuerpo se despliega, eliminando poco a poco la curvatura de la espalda, irguiéndola, alzando los brazos con firmeza pero sin prisa. Y continúo la canción. ¿Qué debemos hacer para ser felices? Si me equivoco, ¿perdonarás mis deslices? El campo puede ser tan cruel como la fábrica. No creímos que la ciudad fuera una sátira. Sí, a través de la canción le cuento que los sindicatos únicos de la CNT están modernizando la lucha obrera y que las huelgas y las presiones se suceden por la ciudad, que la mancomunidad sigue con su voluntad autonomista y que el sentimiento catalinista se está transmitiendo con fuerza al movimiento obrero, cuyos cabecillas, entre ellos Seguí, lidian desde la indefinición y la ambigüedad. Ellos prefieren trabajar por la mejora de las condiciones laborales y sociales a defender los preceptos nacionalistas, una causa impulsada principalmente por las élites. Le digo que no se extrañe, que es obvio, que los burgueses son sus principales enemigos y que los líderes anarcosindicalistas no van a sumarse a ninguna de sus luchas. Llega el momento en que me levanto de la silla con garbo e instinto y me doy cuenta de que ella no va a volver. Y continúo la canción. Hermana, Germana, dime por qué no estás a mi lado. Hermana, sabes que siempre te he amado. Hermana, dime por qué me siento tan indefensa. Hermana, dime por qué me siento tan indefensa. Sí, le cuento que la clase dirigente acusa de terroristas a los afiliados a la CNT y a sus dirigentes, y no solo a los grupos de acción como en el pasado. Alegan que en los últimos meses se ha documentado 72 atentados contra patronos o encargados de fábrica, que se sienten indefensos y que los líderes cenetistas no han hecho nada para detenerlo. Así que se han suspendido las garantías de Barcelona y provincia debido a la situación social. Le explico que en ese enero el gobierno ha metido en la cárcel a varios líderes sindicalistas, que ha clausurado la Soli,
y han detenido a sus 25 redactores, que también han ido a por los anarquistas históricos como Maestres, Herreros, Pestaña y Jerez, que ahora duermen en una celda, en un intento de desmantelar por completo la CNT. Sobre el escenario yo me vuelvo a la calma, a otros versos en forma de oda a María, que interpreto agarrándome el vientre, abrazándome el torso, abriendo los brazos de par en par. ¿Por qué no me das respuestas como antes, hermana? ¿Por qué no atiendes a mis peticiones de navegante? Tú que eres mujer de corte y confección, cosiste siempre mis heridas a la perfección. Y también le hablo de Joan. Le digo que me preocupa su bienestar y que lo hayan metido en uno de los barcos que, atracados en el puerto, albergan a los detenidos en las redadas. La Soli sigue publicando a pesar de su clausura. La Comisión Regional de Trabajadores de la CNT de Barcelona, renovada después de la encarcelación de sus dirigentes, se sigue reuniendo a escondidas, y la presión obrera no sucumbe a la represión estatal. Se libra una guerra encubierta y temo que explote violentamente en las calles, más allá de los gritos, las protestas y los incidentes puntuales. A pesar de tan duros golpes y de haber vuelto a la clandestinidad, el Sindicato Único ha creado una red, siguiendo los designios del Congreso de Sants, que está resistiendo por su fortaleza y por la convicción de los miembros que la constituyen. Merced dice que Joan se ha distanciado del movimiento, pero yo no me lo creo. Sé que él sigue ahí, implicado. Para el último estribillo de la canción había pedido más luz, más fuerza y más rabia, más vitalidad en las palabras. Hermana, dime por qué no estás a mi lado. Hermana, sabes que siempre te he amado. Hermana, dime por qué me siento tan indefensa. Hermana, dime por qué me siento tan indefensa. Al terminar la canción, levanto la mirada para comprobar si alguna lagrimilla se precipita por el rostro de las costureras, o de las madres que han acudido a nuestro espectáculo, o por el de alguno de los obreros que se atreven a sentir. Cuando los descubro, tomo conciencia de que sus emociones se corresponden con las mías, y esa conexión me ayuda a liberarlas, a rebajar el dolor que me causaba la muerte de María. Ese es el privilegio de las actrices. Cada artista percibe los aplausos desde su propio prisma. Guillén, por ejemplo, me contó el suyo una tarde de confidencias. Él los entendía como el aleteo de cientos de mariposas, chocando entre sí mientras alzaban el vuelo, pero no lo lograban, y sus intentos frustrados elevaban la vanidad del actor. O Antonio, quien me comentó que prefería que los aplausos se terminaran pronto porque lo abrumaban. Sin embargo, nadie te prepara para el momento en que las ovaciones empiezan a abandonarte. Una tarde salí del Victoria con Merced y Guillem. Caminamos unos pasos y observamos la fachada del teatro, más por rutina que por curiosidad. Echando un vistazo a los carteles de nuestra obra, vi escritas 5 palabras. Green, vete a las Ramblas. Aún interpretaba a Nora en el poliorama y seguía con la Green en el paralelo. Merced vio mi cara de estupefacción e intervino. «Por Dios, no voy a justificar esas palabras», dijo, «pero es posible que haya quien piense que con los tiempos que corren es poco adecuado que actúes para los burgueses». Era la primera vez que me atacaban por motivos políticos. ¿Qué daño yo hacía actuando en el poliorama? Pensé que aquello sería una anécdota aislada, pasajera, pero los síntomas fueron a peor. La ciudad se despertaba cada día más polarizada y algunos inconscientes la tomaron conmigo. Empecé a percibir comentarios susurrados a mi paso en los locales que frecuentaba y miradas de compasión cuando los miembros de la compañía sacaban el tema. Los del Victoria, preocupados por si bajaba la venta de entradas, me invitaron a dejar de actuar en Casa de Muñecas. El público de las Ramblas aplaudía mis actuaciones, algo que siempre había soñado. Sin embargo, la vida no me dejaba saborear las conquistas. Me había quitado a mi hermana y ahora me estigmatizaba por una dualidad que también había ejercido la Meller, la Shirgu y otros actores y actrices. Quizá por eso Margarita se había ido a Madrid. ¿Era víctima de mis opiniones, siempre favorables a los obreros, de lo que tanto hablé en cafés y tertulias y que ahora me recriminaban? Por aquellos días Tomás me invitó a cenar. Debía de ser el 5 o el 6 de febrero.
ya que nos encontrábamos en los inicios de la huelga de la canadiense, que duró más de 40 días y todo lo cambió. La Barcelona Transition Light and Power, conocida como la canadiense por el origen de su capital, era una central eléctrica situada en el paralelo, entre el puerto y los teatros más cercanos al mar. No era una empresa menor, pues abastecía a muchos de los barrios de la ciudad condal. Aquella noche la noticia del paro corría de boca en boca sin que nadie pudiera imaginar la magnitud que iba a alcanzar aquella huelga, que parecía una más entre las decenas que se repartían por toda la provincia. La verdad es que no me sentía con ganas de fiesta, pero mi amigo deseaba celebrar su cumpleaños con su mujer y conmigo, así que me invitó a la residencia de sus padres. ¿Cenar en el comedor de los señores? Nada me apetecía menos que convertirme en una de las comensales a las que serví en el pasado, por no mencionar lo extraño que sería ver a Ramón tratándome como una señora. Pero él insistió. Tanto su madre como su padre se habían marchado por un tiempo, y podríamos cenar con Juana y Ramón, a quienes también pretendía invitar. Llegué al edificio de los Puig y lo contemplé al instante. Había pasado tanto tiempo desde mi llegada, casi 10 años. En la entrada no vi a Manuel detrás de la mesa de la portería como era habitual. En su lugar había un chico que me reconoció. Señora Green me llamó, y no escatimó alabanzas. Disculpe, ¿dónde está Manuel? Murió, señora. Hará algunos meses. Fue víctima de la gripe, y me ofrecieron este trabajo para sustituirlo. Me embargó la nostalgia de quien pierde a otro ser con quien ha compartido retazos de vida que jamás volverá. Nadie me había avisado. De haberlo sabido, habría acudido al entierro para presentar mis respetos a su familia. Le di la bienvenida al edificio y me dirigí hacia la puerta del servicio. Señora, me interrumpió el chico, ¿no subió usted por la escalera? Me detuve en seco y lo miré sin comprender lo que me decía. Él me observaba con incredulidad y nervio adolescente, y yo permanecí inmóvil en medio del vestíbulo, dirigiendo mi mirada ahora a las majestuosas escaleras, ahora a la puerta estrecha que daba acceso a la de los sirvientes. Estaba desorientada. Tomara la decisión que tomase, mi vientre empujaba hacia la dirección contraria. El chico salió de detrás del mostrador de madera y se dirigió a la escalera principal. Es por aquí, señora. Voy a llamar al ascensor. Entré, pulsé el botón que marcaba el principal y aquel elevador adornado con un espejo emprendió su ascensión. Cuando llegué al principal observé la entrada del piso de los Puig, como si fuera una pueblerina recién llegada. Di un par de pasos y llamé al timbre. Ramón abrió la puerta con la solemnidad habitual, aunque la afable pero firme expresión con la que recibía a los invitados se tornó cariñosa en cuanto me vio. Con un ademán me indicó que podía entrar, pero yo me acerqué y lo abracé. Él sonrió y comentó divertido que jamás fui mujer de protocolos. Chismorreamos un momento sobre el mundo del teatro, hasta que apareció Tomás. Lo vi a través del majestuoso espejo que daba la bienvenida a los Puig cuando llegaban a casa, y también a sus invitados. Francisca, perdona, están aquí mis padres. Pensaba que mi madre no volvería hasta el lunes, pero ya está aquí. Creo que vino porque mi padre se ha presentado por sorpresa. Te he llamado, pero no he podido dar contigo. Me resigné. Nada podía hacer evitar la cena, y virar mi actitud hacia el mal humor no mejoraría la velada. Así que le dije, «Feliz cumpleaños, Tomás. Dame un abrazo, anda». «¿No crees que papá ha venido para celebrar mi cumpleaños, Francisca? Sabe que trabajo en la construcción de la nueva metalurgia de Sanz y quiere sacar tajada». «¿Y tu madre?» «Estaba en Vilazar. Habrá vuelto para marcar territorio. Ya sabes. ¿Entramos?» Ramón se excusó y se fue directo a la cocina mientras enfilamos al pasillo. Cuando pasamos por delante del salón, quise entrar para recordar viejos tiempos. ¿Puedo?, le dije señalando la puerta de la sala. «Por supuesto, pero está todo patas arriba». Allí conocí a los señores Puig en el apogeo de su esplendor, con 3 hijos en edad de merecer, las concurridas reuniones sociales y una complicidad matrimonial que les permitía mantener la grandeza del relato familiar y el apellido. Pero cuando accedimos y vi las telas y el polvo que cubrían los muebles, me preocupé por doña Teresa. «¿Está bien tu madre, Tomás?».
Me extraña que haya cerrado el salón. Verás, Francisca, mi padre ya no vive en el piso. Ha relegado a mi madre en este castillo y solo duerme aquí 3 o 4 noches al año. Vive entre Madrid y otro piso a 3 calles de aquí. Creo que quiere hacer carrera política. Y ella ya no recibe visitas, así que ha decidido cerrar esta estancia. Por cierto, he oído que te están boicoteando en el paralelo, ¿eh? Y no sabes cuánto lo siento. Y yo también, tú sabes que es injusto todo esto. Pero saldremos de esta como hemos salido de otras. Sin previo aviso, sin haber dado yo pie a equívoco alguno, sin que nuestra relación de amistad hubiera propiciado situaciones amorosas en los últimos tiempos, Tomás acercó sus labios a los míos, con celeridad y alevosía, y me robó un beso furtivo, suave y totalmente fuera de lugar. Cuando tomé conciencia de dónde estábamos, de que su mujer y sus padres nos esperaban para cenar, el pudor y el agobio se apoderaron de mí. Él permaneció en silencio, observándome como si yo fuera un cervatillo, con una mezcla de malicia y deseo que no había visto en su rostro desde el día que lo conocí. Reaccioné dándole una sonora bofetada. Quería pedirle explicaciones, pero antes de que pudiéramos comentar lo sucedido, Ramón nos interrumpió. La señora Emma nos esperaba en el comedor y nos invitaba a pasar. Me hubiera gustado que Tomás le pidiera unos minutos, pero el mediano de los Puig se dio media vuelta, se dirigió a la puerta dándome la espalda y dejándome en una posición complicada. Comprobé que mi peinado seguía en su lugar y caminé tras él, insegura y enojada, y sin ánimo para el enredo. El silencio nos acompañó durante un breve trayecto hasta el comedor. En cuanto entramos me amilané, víctima de los recuerdos. Vi las copas preparadas sobre el mueble bar, la cubertería de plata, los candelabros, a Ramón de pie, aguardando las órdenes de la familia. ¿Cuál fue mi primer impulso? Acercarme para servir el vino. Emma nos esperaba al lado del mayordomo. Estaba conversando con él. Nos recibió animada. Había visto Casa de Muñecas y me preguntó un sinfín de intimidades sobre Ana. No supe si su curiosidad estaba guiada por la inocencia o cargada de veneno, pero Emma siempre me pareció una mujer ajena a la malicia. Yo me sentía culpable y evitaba los ojos de Tomás, que nos observaba en silencio. Don Julián nos interrumpió jovial y cercano. Los años lo habían tratado bien y aún conservaba su porte y elegancia. Me saludó como si fuéramos viejos conocidos, como si jamás hubiera trabajado para él. Y entonces entró doña Teresa, sin maquillaje y mal peinada. Parecía que le hubieran caído encima 30 años de un soplo. Su vestido verde de encaje, que había sido uno de mis favoritos, se veía antiguo y sin el glamour de antaño. La señora Teresa no lucía ya joyas y dejaba al descubierto las ojeras, las arrugas y la belleza natural de su cuerpo. Tomás me rogó que disimulara con un leve gesto, pero yo no podía dejar de mirarla. «Querida Francisca, bienvenida de nuevo a esta casa», dijo la matriarca. Me acerqué y le besé la mejilla. Ella se mostró satisfecha y se dirigió a su silla. El resto de los reunidos la imitamos y tomamos nuestros respectivos asientos con rapidez. Teresa Puig captaba toda mi atención. Ni en el peor de los supuestos me habría imaginado que pudiera aparecer ante sus invitados y su marido sin arreglarse y que no aprovechara la ocasión para mostrar su poder. Sentí pena por ella y llegué a una conclusión. Sin hijos que atender ni marido que la persiguiera, con su estricta moral y su tedio hacia una sociedad que ya no le reía las gracias, solo le quedaba dejarse llevar por el paso del tiempo durante el resto de sus días. Ramón servía vino en medio de conversaciones triviales que no ahuyentaban mi compasión por doña Teresa. Cuando el mayordomo se dispuso a llenar mi copa, dejé que hiciera su trabajo, pero me sentí contrariada. Aquel hombre había sido mi compañero y ahora me estaba sirviendo. Controlé el impulso de levantarme y ayudarlo, porque actuar de otro modo habría sido una falta de respeto hacia su oficio. Los años se reflejaban en sus habilidades. Le temblaba el pulso, pero solventaba los errores con equilibrio y astucia. Doña Teresa me dio el pésame por la pérdida de mi hermana, y don Julián, que desconocía que hubiera fallecido, fingió apenarse. Cambié de tema con rapidez.
Debatimos sobre el teatro de Barcelona, sobre las obras que se programaban en las Ramblas y el Paseo de Gracia, y sobre el desprestigio que los espectáculos del paralelo causaban a la cultura catalana. Tópicos que don Julián repetía sin tacto ni miramientos, y que yo rebatía con astucia y sin quitarme el beso de Tomás de la cabeza. Don Julián defendía que las bajezas del music hall alimentaban la incultura de los espectadores, y yo replicaba dándole detalles e información que él desconocía. La sirvienta sentada a la mesa de los señores tenía que demostrar que merecía su lugar en la cena. Doña Teresa me ayudaba a salir del paso. Francisca, deberías interpretar alguna vez a Lady Macbeth. Eso sí es un personaje. Tú lo bordarías. Te vi en Casa de Muñecas y estuviste sublime. Muchas gracias, doña Teresa. Le agradezco de corazón sus palabras. Doña Teresa sonrió y yo le devolví el gesto. No me podía creer que me hubiera visto actuar. Me comentó que había visto muchas de mis obras, aunque nunca se había esperado para saludarme, para comentar mi interpretación, ni para poner de manifiesto que su interés por mis espectáculos era más personal que artístico. ¿Habría visto el cabaret de variedades? No se lo pregunté. No quería ponerla en la tesitura de tener que mentir o admitir que había descendido hacia el inframundo del paralelo. Un grupo de hombres pasaron por delante de la casa en dirección al mar. Gritaban consignas como abajo el gobierno, libertad para los presos, o a trabajo igual, salario igual. Puede que hubiera una treintena de personas, y lo más probable es que se dirigieran a la plaza de Cataluña. Intentamos hacer caso omiso de sus gritos, pero la cara de don Julián se encendió por momentos. Finalmente, dejó caer la cuchara sobre el salvamanteles con violencia y preguntó: «Pero bueno, ¿es que en esta ciudad no pueden tener la fiesta en paz?» «Padre, no empieces», dijo Tomás. «¿Que no empiece? Llevamos meses soportando huelgas sin sentido, hijo. Estamos completamente desprotegidos». «No se quejan por el vicio, papá. El gobernador, el gobierno y el comisario Martorell han encarcelado a media CNT y los trabajadores de la Canadiense tienen motivos más que suficientes para hacer huelga». Tomás me miraba de reojo mientras hablaba, quizá esperando que no dijera nada, o quizá buscando mi aprobación. Don Julián indicó a Ramón que podía retirar el plato. El mayordomo se acercó a la mesa y lo cogió con celeridad, así como el de Emma y el de doña Teresa. Yo permanecía callada, sorbiendo cucharada a cucharada, con la calma de quien no quiere atizar el conflicto. ¿De qué se quejan? Cobran más que muchos en esta ciudad, continuó diciendo don Julián. Eso no es verdad, dije sin poder morderme la lengua más. Al personal de las oficinas de la Canadiense les han rebajado casi 25 pesetas mensuales, a cambio de ofrecerles un contrato fijo. Y digo a cambio erróneamente, porque no les dejaron más opción que aceptar esas condiciones, y eso es una injusticia. Y encima echaron a 8 trabajadores que se quejaron. Seguramente los pusieron de patitas en la calle por protestar y porque pertenecían al sindicato único. Y luego, los más de 100 compañeros que se solidarizaron con ellos y fueron a pedir ayuda al gobernador, también fueron despedidos cuando volvieron a las oficinas. La policía les esperaba en las puertas de la compañía para impedirles el paso. ¿Esas son formas de tratar a las personas? No me extraña que hayan comenzado una huelga. Ramón entró de nuevo con una bandeja. Traía ternera al horno con una salsa de setas que ya cocinaba mi hermana cuando se ocupaba de la cocina. Se dio cuenta de los calores que salían de mi boca y me sirvió de primera, deseando que su intromisión calmara mi discurso. «Gracias por relatar los hechos que todos leemos en los diarios», contestó don Julián. «Y yo no sé si son formas o no, pero esto no es ni será Rusia, ni Inglaterra. El único idioma que entiende esa gente es la mano dura. Si seguimos así, habrá más huelguistas que trabajadores haciendo su trabajo. Papá, tenga o no razón, han suspendido las garantías en Barcelona. Esto es un ultraje para la ciudadanía y para la mancomunidad». Hice un gesto de complicidad al oír el comentario de Tomás, y él me sonrió, devolviéndome de nuevo a nuestro absurdo beso y obligándome a mostrarme esquiva. Ramón seguía huidizo, cual ladrón profesional, repartiendo la carne atento a lo que sucedía en la mesa. «Ya veo, hijo, que Jaume sigue metiéndote en la cabeza esas ideas tontas y simplistas.
No, hijo, estos huelguistas trabajan para una central eléctrica, tienen una responsabilidad, no pueden hacer lo que les dé la gana. Jaume no tiene nada que ver con eso, papá. Esas ideas son mías. Eso es lo que yo pienso, y si no le gusta tendrá que taparse los oídos. Lo que quiere decir mi amigo, interrumpí colocando mi mano sobre la de Tomás para frenarlo, pero me arrepentí en el mismo momento. La aparté y seguí hablando. Es que existen soluciones para lidiar con los sindicatos, pero no aprendemos. Hace 10 años llegué a esta casa en medio de una huelga provocada por la incompetencia del gobierno y mire cómo estamos. ¿Acaso quiere que vuelvan las barricadas? ¿Tú qué sabrás?, dijo don Julián elevando el tono. Que te permita sentarte en esta mesa no significa que tu opinión valga más de lo que eres. ¡Basta! Teresa Puig, que se había mantenido callada hasta el momento, dio un estruendoso golpe en la mesa y se levantó a la velocidad del rayo. Del susto, a Ramón se le cayó al suelo la bandeja y con ella la carne que quedaba por si queríamos repetir. El hombre, avergonzado, se agachó para limpiar cualquier rastro del estropicio. Me levanté de la silla y a pesar de su resistencia lo ayudé. No podía dejar que lo hiciera solo. Las venas del cuello de doña Teresa eran muy marcadas, reflejo de una rabia acumulada durante muchos años. «Vete», dijo señalando la puerta del comedor. «Vete, Julia». «¿Cómo? Tú no puedes echarme de mi propia casa, Teresa. Esta ya no es tu casa, Julia, así que vete. En esta casa nunca se ha tratado mal a los invitados y hoy no vamos a hacer una excepción. Ya no sabes ni comportarte y no quiero que te aparezcas más por aquí». Don Julián la miró expectante, esperando una rectificación, pero ella permaneció hierática, firme en sus gestos y en su posición. Yo observaba de reojo la escena desde el suelo, mientras recogía los trozos de carne desperdigados. Ramón lo hacía con unas pinzas, intentando cumplir su cometido con la mayor velocidad que su brazo le permitía. «¡Que te vayas, te dije!», repitió la señora Teresa dirigiéndose a don Julián. Cuando Ramón y yo terminamos nuestra tarea, me levanté y me senté a la mesa. Me limpié las manos con una servilleta y observé a Tomás, que no era capaz de alzar la mirada. Emma contemplaba su plato huyendo de la discusión. La vida aún no le había dado tablas para afrontar tensiones familiares de tal magnitud. Don Julián se levantó y caminó con tranquilidad hacia la puerta, con la cabeza alta y con los ojos inyectados de furia. «Te vas a arrepentir de esto, Teresa». «No, no lo haré. Así que mueve un dedo para perjudicarme a mí, a Tomás, a Emma o a Francisca, y la prensa recibirá información más que suculenta de ti, te lo juro». «Nunca lo harías, Teresa, te hundirías conmigo. No te equivoques, Julián. Mi firma no aparece en ningún lugar. Y además a la policía no le interesan los fantasmas». Don Julián desapareció tras la puerta del comedor y el silencio reinó en la estancia durante unos breves instantes. Doña Teresa suspiró, se retocó el pelo con un acto reflejo, cogió los cubiertos y se centró en su plato, mientras Ramón salía con la bandeja y los restos de comida que habíamos recogido del suelo. Fue Tomás quien rompió el hielo. «Gracias, mamá. Tómatelo como un regalo de cumpleaños, querido. Menos mal que te pareces a mí», le contestó doña Teresa. «Como 2 gotas de agua», dijo súbitamente Emma. Acto seguido se tapó la boca con las manos. Su tez se coloreó de un rojo vergonzoso y agachó la cabeza. Su comentario fue tan inesperado que durante un par de segundos nadie fue capaz de reaccionar. El tono, las palabras escogidas y los gestos me parecieron desternillantes. Intenté contenerme, pero fue en vano. Mi sonrisa no tardó en convertirse en una gran carcajada. A doña Teresa, que masticaba un trozo de ternera, se le contagió la risa y tuvo que cubrirse la boca con la mano para que no se le escapara la carne. Tomás no tardó en sumarse y se desató un jolgorio que Emma no sabía cómo encajar. Recuerdo que me reí tanto que durante un buen rato me dolió la barriga, y doña Teresa tuvo que usar su servilleta para secarse las lágrimas. Cuando recuperamos la compostura seguimos hablando de Barcelona, de la vida, del teatro, con la educación que siempre había acompañado el apellido de los Puig. Acabamos la velada entre copas de vino, postres de chocolate buenísimos y la extraña sensación de pertenecer a esa escena por derecho. Avanzada la noche, doña Teresa se levantó y se disculpó.
Se sentía fatigada. Los jóvenes debíamos seguir disfrutando, pero los mayores necesitaban descansar. Antes de irse se despidió de Emma y de mí con buenas palabras. Su marcha me inquietaba porque no quería quedarme a solas con la pareja, pero poco pude hacer para evitarlo, ya que acto seguido se acercó a su hijo y le dio un beso en la mejilla diciéndole: «Feliz cumpleaños, querido Tomás». Aquella fue una de las últimas veces que vi a Teresa Puig. Emma, por cuyas venas circulaba más vino que agua, sentía que el sueño hacía estragos en sus fuerzas. Tomás le recomendó que fuera a descansar a su antigua habitación, y ella le obedeció encantada. Se levantó media adormilada, se despidió de mí, y nos dejó solos en el comedor. Para reanudar la conversación no pude más que decir las palabras que había estado conteniendo durante horas. «Pero ¿me puedes contar a qué venía lo de no te he dado más que un beso, nada más, no exageres?» «¿Cómo que nada más?» Tomás se recostó en la silla y su mirada se perdió entre las copas medio llenas que descansaban sobre la fina mantelería. «Solo te quería demostrar mi cariño, Francisca, no hagas una montaña por un beso». «¿Una montaña?» Está bien, dejémoslo hasta ahí». Quizá fue mi indiferencia lo que le importunó, pero Tomás me respondió ofendido, tenso y dando un leve golpe en la mesa. «Pues no, ahora no quiero dejarlo. No entiendo por qué no puedo darte un beso. Un simple beso». ¿Qué? Le contesté. Yo quería ahorcarlo. «Me da igual, no me fastidies, Tomás. No vuelvas a ponernos en una situación comprometida». «Ha sido un beso. ¿Y qué si nos besamos? ¿Y qué pasaría si nos acostáramos? Somos dos adultos, ¿no? Todo el mundo es infiel en esta ciudad». «¿Te estás escuchando? Tu mujer está durmiendo al otro lado del pasillo y acabamos de cenar con ella. Ya no sabes cómo buscar excusas para corromper la vida de los demás». «Mira, Francisca, basta. Ya cállate». Tomás se levantó enfadadísimo. «Lo siento, pero ese es mi problema y no el tuyo. ¿Que no quieres besarme? Está bien, no tienes por qué hacerlo, pero no me des lecciones de moral. Siempre tiene que hacerse todo a tu manera y ya estoy harto. Gracias por venir. Ahora vete». Tomás no me dio derecho a réplica. Se levantó y abandonó el comedor. Salí al pasillo, me dirigí a la entrada, cogí mi abrigo y huí de aquella casa. Si alguna vez pensé en convertirme en la mujer de Tomás Puig, sentí un gran alivio por no haber seguido ese turbio camino.